¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia, este espacio diseñado para abordar los temas importantes del país y desde una perspectiva de la máxima casa de estudios de Honduras. Es muy importante para nosotros el poder analizar el ambiente de Honduras y, por supuesto, en nuestra universidad existen las personas idóneas para hacerlo desde un punto de vista fuera del ojo partidario. Hoy nos acompaña el doctor Rolando Sierra, él es director de Flaxo Honduras, pero también un importante analista de nuestro país, a quien en varias ocasiones hemos preguntado, consultado sobre sus puntos de vista sobre lo que ocurre en Honduras. Doctor, es muy importante para mí darle la más cordial bienvenida a su programa. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Rivera, y gracias también por la oportunidad de siempre dirigirnos desde la academia a todo el público hondureño y especialmente a la comunidad universitaria. Y es que hemos invitado al doctor Rolando Sierra para hablar sobre el tema de la CICI, hablarlo desde un punto de vista más analítico, porque ya lo hicimos desde un punto de vista más jurídico. Tomando en cuenta las últimas informaciones que han salido al respecto y también algunos rumores que comprobarían en parte lo que hemos estado analizando en este programa sobre este tema tan importante para Honduras. ¿Cómo mira la situación actual, doctor, de una posible llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras? Bueno, yo creo que aquí en primer lugar hay que tomar en cuenta que la corrupción en Honduras hay que definirla como un fenómeno que es estructural, está en las estructuras económicas, sociales y políticas, es sistémica, la corrupción está organizada sistémicamente, también hay unas redes de corrupción, luego también es conductual, tiene que ver con la conducta de las personas, y hoy en día también la corrupción es globalizante en el sentido de que no solamente es entre personas que trabajen en el gobierno o en el Estado y un sector privado, sino también con sectores privados o inversionistas también internacionales en este mundo globalizado. Y como sabemos también Honduras es uno de los países, de acuerdo a los diferentes barómetros de la corrupción, que se caracteriza en el continente y en el mundo con los más altos niveles de corrupción, como el índice de transparencia internacional. En diferentes índices de gobernabilidad también la corrupción es uno de los principales problemas del país y para la ciudadanía también siempre la corrupción está entre los tres principales problemas del país, ya como sea la violencia, sea el empleo o la corrupción y en diferentes años se mueve a veces en un segundo o en un primer lugar. Desde esa perspectiva entonces pensar la lucha contra la corrupción en Honduras en un contexto donde el fenómeno es grande, que es sistémico, que hay redes, entonces es ubicarnos que toda lucha contra la corrupción va a estar llena de obstáculos y de impedimentos, de situaciones que se pueden ver ya desde el mismo diseño jurídico y del mismo diseño institucional de la lucha contra la corrupción, que no es el más adecuado. Por eso no ha habido una lucha directa contra la corrupción y no se han tenido los resultados esperados porque las diferentes instancias, instituciones contraloras, fiscalizadoras y que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, a veces en sus diseños institucionales no cuentan con todos los requerimientos y con todas las disposiciones para realmente investigar, sancionar y judicializar la corrupción. Esto unido a un entramado de leyes que se han venido construyendo, más que apuntan a la opacidad en el manejo de los recursos públicos que a la transparencia. Entonces, desde esa perspectiva, toda lucha contra la corrupción en Honduras es sumamente difícil, llena de obstáculos, y por eso es que Honduras se ha visto y se ha planteado siempre la necesidad de contar con una instancia internacional de lucha contra la corrupción,
De hecho, esto ya estaba puesto en las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del año 2011, en las recomendaciones en torno al Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Una recomendación era justamente que se estableciera en el país una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Ya vimos que esto no se dio, hubo una demanda, sobre todo a partir del año 2014, con los indignados y todo este movimiento, se logró el establecimiento de la MASI, pero vemos que si bien la MASI tuvo resultados importantes, pero la misma clase política no permitió la continuidad de un organismo como la MASI. ¿Qué podemos aprender de lo que pasó en Guatemala, de la CICIG de Guatemala y las intenciones también que han habido en El Salvador de crear esta comisión? Bueno, yo creo que aquí el primer aprendizaje es que si se va a hacer esta comisión tiene que ser verdaderamente independiente, con el tiempo necesario para poder investigar y judicializar y sancionar los casos de corrupción. El tema aquí fundamental es que haya la independencia por un lado y por otro lado que se le dote en su ordenamiento jurídico institucional con todas las capacidades para investigar plenamente los casos de corrupción y llevarlos a la judicialización. Porque esto fue el problema que tuvo tanto la CICI en Guatemala como también la misma MASI aquí en Honduras. Y por eso, si se va a establecer una instancia como la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, una CICI, uno de los primeros aprendizajes es que que tenga verdadera autonomía, la capacidad y las funciones, los dientes necesarios, digamos, para investigar la corrupción, judicializarla y que permita también, sobre todo, el fortalecimiento de la institucionalidad nacional en la lucha contra la corrupción, lo que es el Ministerio Público, lo que es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y todas las instancias que deben de cumplir su rol y su función en la lucha contra la corrupción o en la transparencia en el manejo de los recursos públicos. En Guatemala, los políticos fácilmente terminaron con la CICIG. En Honduras están pidiendo que por lo menos sea de 10 años para que tenga un tiempo suficiente de poder investigar esas redes de corrupción que tienen años de estar funcionando y están dentro del aparataje gubernamental. Sí, yo creo que esto es fundamental y es uno de los aprendizajes tanto de la CICI como lo de la MASI, que debe de tener por lo menos estos 10 años y poder hacer una investigación también, no solamente del pasado gobierno, sino también ir actuando también en el presente, porque no debe ser una comisión solo para ver el pasado, sino también para ver el presente, es decir, de parar todo intento de corrupción en el país. Y para eso se requiere que tenga un periodo de tiempo lógico, mínimo estos 10 años, que cuente con los recursos necesarios y que cuente con todo el apoyo de la institucionalidad nacional y también el apoyo de la clase política. Estaba leyendo a don Edmundo Orellana y él señala que hasta posiblemente septiembre u octubre sepamos qué es realmente lo que va a suceder. Ha trascendido durante el fin de semana información en la que señala que la ONU estaría poniendo algunas condiciones para poder traer esta comisión. Sin embargo, no son oficiales, pero sí va muy cercano a lo que algunos señalan, derogación de leyes que actualmente están sirviendo como una forma de seguir en esta situación de corrupción en el país. La elección de una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público de acorde a las instancias, el decreto de amnistía aprobado también en febrero de este año, que también se ha derogado. ¿Cómo mira esto usted? Bueno, yo creo que esto es importante y sabemos que si va a venir una
comisión de esta naturaleza, Naciones Unidas tiene que poner ciertas condiciones en el país para que verdaderamente la comisión cumpla con su función, que es la investigación y el combate a la corrupción en el país. Y para esto debe haber un entorno institucional favorable y un entorno también jurídico favorable. Sabemos que en el país hay que derogar muchas leyes que apuntan a la opacidad y no a la transparencia en el uso de los recursos, que hay que fortalecer la institucionalidad en el sentido que los niveles de desconfianza que la ciudadanía tiene hacia la institucionalidad contralora, como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, han sido muy altos los niveles de desconfianza y por lo tanto esto pasa por una buena elección de los magistrados o a la Corte Suprema de Justicia o al Ministerio Público y así a las otras instancias, y esto es el punto de partida, digamos, para asegurar instituciones verdaderamente confiables y que cumplan con sus funciones. Asimismo, este decreto de ley de amnistía, que si bien era un decreto necesario por la persecución política que hubo en los últimos años, pero que esto no se debe utilizar especialmente para liberar también a personas que fueron acusadas en el pasado por temas de corrupción. Tienen que hacer las investigaciones del caso, las reformas necesarias, y esto creo que es una cuestión que se está condicionando, pero también de acuerdo a la experiencia y a las sistematizaciones que se han hecho de la experiencia de la CICIG y de otras instancias similares y de la misma MASI, en Honduras lo que se requiere es esto, que se asegure el tiempo y que se asegure verdaderamente una comisión con la independencia requerida, con todas las disposiciones y los recursos necesarios para verdaderamente que haya una investigación más profunda de los casos de corrupción, una judicialización y sobre todo que haya justicia en estos temas de corrupción. ¿De qué debe ser dotada la CICI en caso de venir, doctor? ¿Se le debe dar amplios poderes? Se le debe dar los poderes necesarios, digamos, para que cumpla con su función y su misión de combatir la corrupción, de investigar la corrupción y desmontar, digamos, las redes de corrupción en el país. Esto con el apoyo de la institucionalidad del Estado de Honduras y que salga fortalecida. Pero sí, eso es lo que se requiere para realmente que una instancia de esta naturaleza a nivel internacional pueda realmente combatir la corrupción en el país. Sabemos que la lucha contra la corrupción es una de las demandas principales también que tiene la ciudadanía y que hoy en día también es una demanda que hay especialmente del gobierno de Estados Unidos por todo este tema migratorio, de la alta migración irregular de hondureños y hondureñas hacia Estados Unidos, y en el análisis que están haciendo desde Estados Unidos es precisamente que la migración se debe fundamentalmente a la corrupción, a los altos niveles de corrupción en el país y a los altos niveles de impunidad, porque al haber corrupción los recursos no están llegando a quienes tienen que llegar. Esto genera más pobreza, por lo tanto más pobreza, mayor emigración. Y por otro lado, los altos niveles de impunidad, cuando los casos de corrupción no son investigados, no son judicializados y no son condenados, esto genera también desconfianza en la ciudadanía y esta desconfianza hace también, se vuelve en un factor de por qué la ciudadanía emigra. Entonces, desde esa perspectiva, tanto desde las demandas nacionales como desde las digamos, es esta nueva visión que tiene Estados Unidos también de cooperar con Honduras en relación de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esto es entonces fundamental que haya una instancia internacional dotada con todos los recursos y todas las disposiciones legales necesarios para que el combate y la lucha contra la corrupción en el país sea real, porque realmente
en los diferentes análisis también, la corrupción en el país, son enormes las pérdidas que se tienen por la corrupción. El país también, al tener esta alta imagen de país corrupto y de un país con mucha impunidad, esto ahuyenta también la inversión extranjera, no genera certidumbre, no genera predictibilidad para la inversión extranjera, pero por otro lado que los recursos, que de por sí el país es un país pobre, con problemas de crecimiento económico, y cuando los recursos del Estado que van especialmente hacia lo social no llegan, esto genera entonces más pobreza, y de ahí son parte de todos los problemas que tenemos como país. Mencióneme los 3 recursos que usted ve necesarios que tenga la CICI. ¿Tres recursos? 3 recursos. No, el recurso de impunidad, los dientes, la capacidad, las garras para investigar y poder judicializar, y luego la garantía de que va a estar por 10 años o por un periodo verdaderamente requerido para que los casos que se investiguen se judicialicen y se condenen. La autonomía es fundamental. Es fundamental. Esto que pueda moverse por su propia cuenta. Pueda moverse por su propia cuenta, que investigue lo que haya que investigar, y que también vea la cuestión de los casos más importantes, digamos, por un lado investigar, por otro lado a judicializar y llevarlos a condena, y también la independencia de investigar tanto el pasado como el presente. Y mandatos claros. Mandatos claros, sí. Mandatos claros, que se viene a una lucha contra la corrupción, y un mandato claro en un contexto que debe haber también estabilidad política, estabilidad jurídica, en un contexto en donde también la clase política tiene que apoyar una instancia de esta naturaleza. Doctor, hay gente que ya ha salido preocupada y ha mencionado algunos casos en los cuales no se podrían ya abordar, pues ya se les ha dado sobreseimiento a la mayoría de ellos. En el caso del Seguro Social, usted sabe cuánto dinero se drenó de esa institución. Lo mismo pasó en el Instituto Nacional de Estadísticas, en el INE, grandes cantidades de dinero que sirvieron para financiar campañas políticas. El caso denominado Pandora también, en el cual prácticamente los imputados todos fueron sobreseídos, y estos casos ya no van a poder ser tocados. Bueno, yo creo que tendrían que ser revisados, incluso por lo menos una evaluación a la institucionalidad, porque la Corte Suprema de Justicia sobreseíó estos casos, por qué no se dio la investigación debida, por qué no la continuidad. Desde esa perspectiva, digamos, pueden hacerse o deberían de hacerse más bien investigaciones, porque hay que evaluar también toda la institucionalidad del país, en cómo está haciendo realmente la lucha contra la corrupción, hasta qué punto esto se debe, que sea muy poco los casos que se investigan, muy pocos los casos que se judicializan y todavía muy pocos los casos que se condenan. Aquí, de acuerdo a monitoreos y evaluaciones que se han hecho, se considera de que dentro de más o menos de 500 a 600 denuncias que hay de corrupción al año, de casos de corrupción, apenas se investiga un 20% de esas denuncias, apenas se judicializa un 5% y se condena un 1%, entonces, y especialmente que los grandes casos de corrupción no son investigados. Entonces, de esa perspectiva tiene que hacerse la evaluación, digamos, de las instituciones contraloras y de las instituciones investigadoras y de justicia en el país. O sea, usted me dice, primero ver dónde está la falencia, si fue del Ministerio Público o fue de la Corte Suprema de Justicia, porque según entiendo, pruebas habían, y más que suficientes, en estos casos que le menciono. En segundo lugar, ¿estos casos se deberían de investigar por lo menos para que quede como referencia? Yo creo que debería de investigarse. Recuérdese que en la ley hay algo que dice que no se puede juzgar a una persona por el mismo delito 2 veces. Entonces, estas personas ya fueron juzgadas, pero sí sería entonces bueno para usted, para conocer
¿Qué fue lo que ¿Qué pasó fue ahí? lo que pasó? Una evaluación, digamos, de estos casos, de cómo fue el proceso de investigación, de judicialización y de condena o no, digamos, de estos casos, y esto yo creo que es parte de los monitoreos que hay que hacer, de las investigaciones y ver las debilidades en la institucionalidad, digamos, que son los puntos que tienen que mejorarse, digamos, y que tiene que reformarse la institucionalidad para que realmente sea una institucionalidad que verdaderamente contralora y que verdaderamente investiga y condena los casos de corrupción. Doctor, ahora vámonos al otro extremo. ¿Qué pasaría si no se logra concretar la venida de esta comisión al país? ¿Cuál cree usted que deberían de ser los pasos que deben de dar las autoridades, tanto del gobierno como del mismo Congreso Nacional? Bueno, esto sabemos que la lucha contra la corrupción pasa principalmente por... hay una serie de componentes necesarios, digamos, para la lucha contra la corrupción. Lo primero es el control de la discrecionalidad, es decir, todos los funcionarios públicos deben de tener una gestión transparente, no pueden tomar decisiones de manera discrecional. Lo segundo, tiene que haber rendición de cuentas permanente de todos los recursos y los gastos públicos. Lo tercero, tiene que haber apertura, tiene que haber acceso a la información, es decir, que se cumpla la ley de acceso a la información para los ciudadanos. Esto en perspectiva de generar transparencia. Lo cuarto es que debe de haber la auditoría ciudadana permanente, la veeduría social, y en esto de la veeduría social pueden participar diversas instancias, diversas organizaciones, realmente de gestionar, y el Estado, las instituciones del Estado deben de permitir y tener la apertura, digamos, para esa veeduría social. Y lo cuarto va dentro de esa veeduría social también, es el tema de analizar el desempeño de las instituciones que están para controlar, contraloras del país, desde al Congreso, digamos, desde la forma de elección a los representantes de las diversas instituciones del Estado que tienen que ver con el Congreso, de analizar el desempeño de un ministerio público, el desempeño de un Tribunal Superior de Cuentas, analizar el desempeño de un poder judicial y de otras instancias. Y lo otro es que debe de haber la suficiente y necesaria demanda ciudadana y participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, digamos. O sea, usted me habla de echar a andar el engranaje de transparencia en el Estado, algo que no hemos logrado durante todo este tiempo, y por eso muchas de las condiciones en las que nos encontramos actualmente en nuestro país. ¿No lo ven muy difícil? Sí, pero es difícil, pero creo que aquí tiene que fortalecerse un sistema nacional de transparencia y de integridad que en realidad pasa, el punto de partida aquí es desde cómo se elabora el presupuesto, que el presupuesto se elabore de manera abierta, de manera participativa, que sepamos todos los ciudadanos y ciudadanas hacia dónde se están destinando los recursos, que se controle la discrecionalidad, que exista la rendición de cuentas, que existe el acceso a la información pública, que pueda haber la veeduría ciudadana, la veeduría social, en relación a cómo se están manejando los recursos y al desempeño también de las instituciones contraloras del país. Y para esto eso es lo que se aspira, a pasar de un sistema de corrupción a un sistema de transparencia, digamos. Y entonces son diversos los componentes que hay que trabajar y fortalecer para que realmente podamos tener una gestión pública transparente, y así también como el papel muy importante que tienen los periodistas y los medios de comunicación social, que realmente hasta ahora en la lucha contra la corrupción en el país, muchos de los casos de corrupción los hemos sabido más por el trabajo que han realizado periodistas y medios de comunicación social que propiamente que por las instituciones del Estado.
Lo que pasó con UFERCO, esta independencia que el Congreso Nacional le da, ¿cree usted que puede ser como algún augurio de lo que podría suceder con la Sisi? Bueno, yo creo que yo creo que es importante, de hecho, que más allá, no sé, de la cuestión puramente jurídica, pero lo que sí es cierto es que Honduras tiene que, dado los niveles de corrupción, tiene que generar todas las instancias, todos los mecanismos necesarios para que las instituciones funcionen y para que realmente se investigue y se luche contra la corrupción. Y en ese sentido, si se le dan estas funciones al UFERCO de investigar y de judicializar los casos, yo creo que esto es muy importante en realidad para avanzar en la lucha contra la corrupción en el país, como esto también debería de ser también muy importante, estas mismas funciones también en función de una Sisi. Aun cuando se ha hablado de que lo que se está haciendo es creándole una paralela al Ministerio Público. Bueno, yo creo que aquí se parte de una manera real. En Honduras no ha habido avances sustanciales en la lucha contra la corrupción. Más bien por eso se tuvo que traer la MASI y por eso se tiene que traer una Sisi. Y esto se debe especialmente porque las instituciones no cumplen con sus funciones y eso está claro en los diferentes barómetros que la calificación que da la ciudadanía en torno a estas instituciones, con altos niveles de desconfianza y como los indicadores que decíamos de tantos casos que se identifican de corrupción anualmente, son investigados muy pocos, son judicializados menos y mucho menos los casos que se condenan. Por lo tanto, es decir, se requiere de mejorar las instancias y de crear instancias que realmente sí hagan este trabajo de investigar y judicializar y condenar los casos de corrupción. En esa lectura que usted hace de país, en esa lectura que usted hace de la forma como actúa el gobierno, de cómo actúan los funcionarios públicos, ¿cree usted que venga la Sisi a Honduras? Bueno, yo creo que sí, porque hay un compromiso, digamos, de parte del gobierno y creo que hay un interés también de Naciones Unidas de apoyar a Honduras y sobre todo está claro en los diferentes análisis internacionales que uno de los principales problemas que tiene Honduras es la corrupción y la impunidad y que luchando contra la corrupción e impunidad probablemente pueda mejorar mucho las condiciones de vida para la población hondureña y desde esa perspectiva se esperaría que si hay el interés real del gobierno y este interés también de Naciones Unidas porque mejoren las condiciones de vida de la población y especialmente en un país como Honduras, que es uno de los países, segundo país más pobre en América Latina, uno de los países más inequitativos, con problemas de desarrollo y la lucha contra la corrupción y la impunidad aquí es fundamental para que el país entre en una senda de desarrollo, en una senda de fortalecimiento democrático y en una senda de fortalecimiento también de las instituciones. ¿Honduras está en un contexto de extrema corrupción? Sí, Honduras ha sido considerado incluso como un país con hipercorrupción en el mundo. De hecho, vemos que no ha mejorado los niveles de corrupción de acuerdo al mismo índice de transparencia internacional que se mide de 0 a 1 y entre más se acerca a 0, quiere decir que es más los niveles de corrupción en el país. Honduras logró pasar de la década de los 90 a la década a este siglo XXI de 1.8 a 2.5. O sea que en 20 años hemos mejorado apenas un punto. Y en los últimos años, de acuerdo a los últimos informes, más bien bajamos, es decir, de 2.5 bajamos a 2.1, con lo cual esto es considerado como un país con altos niveles de corrupción. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado, el brindarnos siempre este espacio en su agenda, en su apretada agenda de todos los días y traer pues sus puntos de vista a su programa. Muchas gracias. Gracias a usted.
Agradecemos como siempre a todos ustedes el estar siempre con nosotros. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, las encuentran en la parte baja de sus pantallas y a través de ellas ustedes pueden darnos sus puntos de vista sobre los temas que hay y que están todos los días en la palestra de nuestro país. Soy Franz Rivera, siempre les invito a que estén pendientes de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, y que nos cuenten todo sobre estos temas de Honduras. Nos vemos en la próxima.